Bienvenidos a una nueva clase de nuestro módulo de IPE y hoy vamos a proponernos un objetivo muy ambicioso, y es que en esta videoclase vamos a intentar explicar un poco todo lo relativo a la realización e interpretación de una nómina. La verdad es que es una tarea complicada porque no hay un procedimiento estándar y que nos sirva para todos los casos. Prácticamente cada trabajador presenta un caso concreto y por tanto son muchísimas y muy diferentes las circunstancias de trabajadores con retribuciones muy diferentes, categorías profesionales, convenios colectivos aplicables, muchísimas excepciones y particulares, y en definitiva es un proceso bastante complicado. Nosotros, evidentemente, siempre vamos a basarnos en los casos más comunes, más generales y también más sencillos, que serán los que más nos vamos a encontrar normalmente y que nos van a servir para poder tener un conocimiento básico y poder interpretar cualquier nómina y poder relacionar los diferentes elementos y conceptos que integran la misma. Es evidente que la explicación teórica con la que vamos a comenzar es un tanto densa, un tanto liosa, y es absolutamente necesario que la complementemos con una explicación práctica en la que vamos a intentar elaborar de una manera detallada casos prácticos o algunas nóminas que nos permitan poder afianzar e interiorizar estos conceptos teóricos con los que vamos a empezar. Como siempre, tanto la presentación que sirve de base al vídeo como las nóminas que se explicarán y se resuelvan, siempre las vais a tener a vuestra disposición en el curso en formato PDF, que os podéis descargar y que creo que es muy conveniente que las tengáis impresas mientras visualizáis los vídeos, para realizar las anotaciones que estiméis oportunas, y que también el vídeo lo podáis pausar, podáis ver algún cálculo que no tenéis claro, cualquier duda, repasarlo, etcétera. Ya veréis cómo, a pesar de que, repito, es ambicioso el objetivo de esta videoclase, vamos a conseguir saber interpretar y saber los principales aspectos que van a recoger nuestras nóminas. Vamos a comenzar. Bueno, pues el recibo de salarios o nómina es el documento que la empresa utiliza para realizar al mes, puesto que esta es la periodicidad habitual, el reflejo de todas las cantidades o retribuciones que paga a sus trabajadores. Fijaros que, a pesar de que en el vídeo hablamos de salarios, sería más propio hablar de retribuciones, puesto que no todas las cantidades que percibe el trabajador van a tener la consideración de salario. Lo vamos a ver a continuación. Para la empresa, evidentemente, junto con el recibo de la transferencia bancaria, el ingreso de esa retribución es el justificante, ya que si el trabajador lo firma, se reconoce que ya ha cobrado esas cantidades. En cuanto al modelo de nómina, podemos decir que es un modelo prefijado, ya que todos los apartados que ha de contener están tasados, y con ligeras modificaciones cualquier nómina que os encontréis va a ser muy parecida a esta. Si os fijáis, podemos identificar claramente 4 grandes apartados. Por un lado, tendríamos aquí el encabezado con todos los datos identificativos tanto de la empresa como del trabajador. Este bloque central nos reflejaría todos los devengos, es decir, todas las cantidades, todas las retribuciones que se van a hacer efectivas al trabajador. Por otro lado, en la parte de abajo de la nómina, tenemos la determinación de las bases de cotización, y este apartado es importante para el siguiente. Y por último, tenemos las deducciones, que serían todas las cantidades que se van a retraer al trabajador por 2 grandes conceptos. Por un lado, por seguridad social, y por otro, por las retenciones aplicables de IRPF. Aquí os he señalado las 2 grandes deducciones, como os he dicho, las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones por IRPF, y deciros también que a partir del 2014 la nómina también figura un apartado en el cual se detalla todas las cotizaciones que la empresa ingresa
por el trabajador, pero deciros que en todas las nóminas que nosotros realicemos no tendremos que hacer este apartado, es meramente informativo y no afecta evidentemente a las cantidades que el trabajador ingresa y que se le deducen y que posteriormente cobra. Es meramente informativo y, como os digo, las nóminas que tenéis que realizar no tendréis que hacer este apartado. Vamos a ver con detalle cada uno de estos grandes apartados que acabamos de ver en la nómina. En la parte superior de la nómina tenemos el encabezado en el que encontramos pues los datos identificativos tanto de empresa como de trabajador. ¿Qué datos vamos a encontrar? Pues respecto a la empresa, pues se debe incluir el nombre legal o razón social, el CIF, código de cuenta de cotización de la Seguridad Social, y también ha de aparecer el centro de trabajo y el periodo de liquidación correspondiente, que, como hemos dicho, prácticamente en la totalidad de casos la retribución es mensual. En el caso del trabajador, pues evidentemente aparecerá su nombre, su documento de identidad, número de seguridad social, categoría profesional que desempeña. Este apartado es muy importante, puesto que un adecuado encuadre profesional, es decir, dentro de las categorías que vienen reflejadas en el convenio colectivo, que se refleje tu categoría real, y por otro lado también que se te aplique el convenio colectivo realmente aplicable, son determinantes, puesto que la inclusión en uno u otro convenio o en una u otra categoría dentro del convenio pueden tener unas diferencias retributivas muy grandes. Así que este apartado es muy importante y además lo comentaremos en varios temas. Un adecuado encuadre tanto de categoría profesional como de convenio colectivo aplicable. Como digo, estos son datos pues meramente informativos, en el cual pues se reflejan los datos de ambas partes, empresa y trabajador. En la mayoría de casos, en los grupos de cotización más genéricos, la retribución es mensual, así que cuando el mes tenga 28 días, como febrero, o alguno de los de 31, cuando hagamos referencia al total días, aquí lo tenéis, siempre pondremos 30 con independencia de los días reales del mes, puesto que se nos van a pagar por meses y todos los meses vamos a tener la misma retribución. Sigamos con los diferentes apartados. Vamos a continuación a ver los devengos. En este apartado de devengos se van a reflejar todas las cantidades que el trabajador va a percibir en ese mes, es decir, sería el conjunto de retribuciones. Dentro de ellas podemos hacer una diferenciación de dos grandes grupos. Por un lado tendríamos las percepciones salariales, aquí las tenéis, y por otro lado tenemos las percepciones no salariales. Deciros que las percepciones salariales serían las retribuciones que se nos conceden por la realización del trabajo en sí mismo. Es decir, si yo soy administrativo, yo soy camarero, yo soy arquitecto, etcétera, pues aquí se me retribuye esas funciones dentro de mi categoría profesional y encuadradas en el convenio colectivo de aplicación. También se reflejan los complementos o pluses salariales, pues que serían ciertas cantidades asociadas a ese salario base, a mis funciones, y que vienen determinadas también en el convenio colectivo. Son circunstancias relacionadas con el desempeño de mi trabajo. Y por otro lado tenemos las percepciones o pluses no salariales. Estas cantidades son cantidades que percibe el trabajador, pero como compensación a los gastos que le implica la realización de su trabajo. Es decir, son cantidades que, entre comillas, están destinadas a que el trabajador pueda sufragar los gastos que le ocasiona realizar su trabajo. Por ejemplo, quizás sea el ejemplo más claro los gastos de locomoción, los gastos de transporte, que son cantidades que la empresa pues otorga al trabajador pues para compensarle los gastos de desplazamiento, etcétera, que le implica ir a trabajar. Entre comillas, no se consideran salariales, por eso se denominan percepciones no salariales, porque
al menos teóricamente el trabajador ha de gastarlos para realizar su trabajo. Por eso también se llaman consumibles, es decir, es un dinero que el trabajador recibe, pero que va a gastar en el desempeño de sus funciones. Por eso los denominamos no salariales. Eso no siempre es así, pero en principio los vamos a considerar consumibles y por eso no se consideran salariales. Es importante, y lo vamos a aprender a continuación, a distinguir cuando un trabajador tiene determinados pluses si estos son salariales o no. Lo veremos a continuación. Hasta el año 2014 estos pluses extrasalariales no formaban parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y estaban exentos. Desde ese año ya prácticamente todos sí que cotizan a la Seguridad Social, con la pequeña excepción de las dietas y el kilometraje previa justificación de gasto con factura. Vamos a ver con detalle esta diferenciación de las retribuciones entre salariales y no salariales. Como acabamos de ver, en los devengos vamos a reflejar pues todas las retribuciones que el trabajador va a cobrar durante ese mes, y como hemos dicho hay dos grandes grupos: las percepciones salariales y las percepciones no salariales o extrasalariales. Vamos a verlas a continuación. En el bloque 1 tenemos las percepciones salariales, aquí las tenéis señaladas. Recogen siempre unas cantidades fijas, fundamentalmente el salario base. El salario base será la cantidad de dinero que retribuye la realización de mi trabajo, es decir, será la cantidad que se me abone por realizar las funciones propias de mi categoría profesional y encuadrado dentro del convenio colectivo que me sea de aplicación. Si yo soy jefe de sala dentro del convenio colectivo de hostelería, pues ese convenio tendrá reflejado un salario base mensual para las diferentes categorías y entre ellas la mía, jefe de sala. Por eso siempre os comento que el adecuado encuadre y tu adecuada clasificación profesional y que te apliquen el convenio colectivo legalmente de aplicación es muy importante, porque condiciona profundamente tu salario y otras muchas condiciones de trabajo. Junto al salario base nos vamos a encontrar lo que denominamos complementos salariales o pluses salariales, que nos van a retribuir por ciertas circunstancias o ciertas condiciones en las cuales se realiza nuestro trabajo. Vuelvo a repetiros, el hecho de que tengamos unos determinados pluses o no viene única y exclusivamente en nuestro convenio colectivo de aplicación. De hecho, dos trabajadores con las mismas funciones, dos administrativos que realicen pues un mismo trabajo tipo de administración, pero a los cuales se le aplique convenio colectivo diferente, es decir, pues no sé, uno del calzado y otro el de industrias químicas, por ejemplo, porque recordad que siempre se os tiene que aplicar el convenio colectivo de la naturaleza productiva de vuestra empresa, no de vuestras funciones. Si la empresa es de industrias químicas, tendrá que aplicarse el convenio colectivo de industria química, y si tu empresa es de zapatos, pues el convenio colectivo será el del calzado. Pues bien, serán estos convenios los que especifiquen los pluses y en diferentes convenios aparecerán pluses totalmente diferentes e incluso por las mismas funciones salarios completamente diferentes. Por eso es muy importante y hago mucho hincapié en ello. Los complementos o pluses salariales podemos decir que son prácticamente inacabables, puesto que el abanico es inmenso, y si hacemos un repaso por múltiples convenios colectivos vamos a encontrar múltiples complementos salariales. A modo de ejemplo, porque como os digo son muchísimos, podemos hablar de determinados pluses que podemos denominar personales, como por ejemplo ahí tenéis antigüedad, aunque este prácticamente se ha eliminado de todos los convenios colectivos, o por ejemplo el plus de títulos o plus de idiomas. Llamamos personales porque dos trabajadores realizando la misma función, uno puede tenerlo y otro no. Por ejemplo, imagínate que un determinado convenio colectivo otorga un determinado plus por tener una titulación de inglés, y si dos trabajadores, uno la tiene y uno no, pues evidentemente solo lo cobrará el que tenga esa titulación. Por eso los denominamos personales.
Otro grupo también muy numeroso son el que va a retribuir pues ciertas condiciones en las que se desempeña el trabajo. Tenemos el de toxicidad, peligrosidad, nocturnidad, etcétera. El de nocturnidad es muy evidente. El realizar un mismo trabajo en horario de noche pues supone pues un grado mayor de dificultad, un grado mayor de inconvenientes, y por eso tiene una retribución adicional el que trabaja de noche respecto al que tiene un horario diurno. Y luego también hay alguno que va en función de resultados de empresa, como son pues un plus de participación de beneficios o incentivos, etcétera, que pues si la empresa alcanza ciertos resultados se otorga ese pequeño plus a los trabajadores. Como os digo, estos son solamente un ejemplo porque el abanico es muy muy grande, ¿eh? Otra de las cantidades que incluimos dentro de nuestras percepciones salariales serían las horas extras, es decir, si el trabajador ese mes ha realizado horas extras, pues la retribución que ha recibido por ellas, como veis, ahí tiene su apartado. Y por último, también tendríamos el apartado para las gratificaciones extraordinarias o pagas extras. Deciros que puede ser muy diverso el tratamiento de las pagas extras en cuanto a su pago. Como sabéis, sí que partimos de un mínimo que es intocable, y es que todos los trabajadores tienen derecho al menos a 2 pagas extras al año. Nunca podrán tener derecho a menos y, por supuesto, sí podrán tener derecho a más pagas extras. El pago de estas pagas extras también puede ser muy diverso. Últimamente se está imponiendo el tema de que se cobran prorrateadas, es decir, el total de pagas extras a las cuales tiene derecho el trabajador se dividen entre 12 meses y cada mes cobra una 12ª parte. También aún se mantiene muchas nóminas en las cuales los trabajadores la cobran de golpe, es decir, si por ejemplo únicamente tienen 2 pagas extras, normalmente una en verano a finales de junio, una en Navidad a finales de diciembre, pues cuando llega el mes de junio y el mes de diciembre la cobran íntegra. En cualquiera de los casos, ya la cobren de forma íntegra los meses de cobro de paga o ya la tengan prorrateada mes a mes, esa cantidad se tiene que reflejar en ese apartado que hemos visto de gratificaciones extraordinarias. Aún así, en el tema tenéis un dossier en el cual hay elaboradas varias nóminas en las cuales se realiza un tratamiento del cobro de pagas extras de todo tipo, desde prorrateadas al cobro conjunto, etcétera, y que os puede aclarar este aspecto. Vamos ahora con las percepciones no salariales o extrasalariales. Y como os he dicho, son cantidades que el trabajador percibe, pero que no tienen la consideración de salario, puesto que, al menos en todo o en parte, el trabajador va a disponer de ellas, va a gastarlas para realizar su trabajo. Por eso también se llaman consumibles. Antes os decía que los pluses salariales que hemos visto antes y que forman parte de las percepciones salariales eran muchísimos y prácticamente inabarcables. Pues bien, los pluses extrasalariales sí que podemos decir que son una lista bastante cerrada, puesto que son estos que os muestro a continuación. Es una lista acotada y cerrada. Por lo tanto, cuando se nos presenten en una nómina diferentes pluses salariales o extrasalariales y tenemos que identificar precisamente si esos pluses son salariales o no, lo que haremos será compararlo con esta lista cerrada de pluses extrasalariales. Si nos aparece un plus, lo confrontaremos con esta lista cerrada. Si nos aparece aquí, sabremos evidentemente que son extrasalariales, pero si en esta lista cerrada no aparece el plus que se nos presenta, por una clara proporción inversa, una deducción inversa, sabremos que si no está aquí, entonces es un plus salarial. Por tanto, o bien es extrasalarial y está dentro de estos pluses que tenemos prefijados, o si no está en nuestra lista cerrada de pluses extrasalariales, será salarial. Por ejemplo, vamos a imaginar que se nos presenta pues uno de los pluses
que hemos visto antes con anterioridad. Pues no sé, mirad, el plus de idiomas. Y yo quiero saber si es un plus salarial o si es un plus extrasalarial. ¿Cómo lo podré comprobar? Pues evidentemente lo haremos confrontando si ese plus de idiomas está en nuestra lista cerrada de pluses extrasalariales. Vemos que no aparece, por tanto, claramente identificaré ese plus como un plus salarial. Deciros que tiene importancia el que identifiquemos los pluses como salariales o extrasalariales por varios aspectos dentro del derecho del trabajo, porque incluso pues los pluses salariales sí que computarían a la hora de pagarnos indemnizaciones, a la hora de calcular muchas cosas, mientras que los pluses extrasalariales estarían exentos. Así que sí que es importante el saber hacer esa diferenciación. Pues bien, como os he comentado antes, esta es nuestra lista de pluses extrasalariales y si queréis os los comento un poco por encima. El plus de quebranto de moneda está pensado para aquellos trabajadores que manejan caja y es una cantidad que se les da para el arqueo y cuadre de caja, para que no haya desfases y tienen ese pequeño margen para esos arqueos. El desgaste de herramientas está pensado para aquellos profesionales, aquellos trabajadores que utilizan herramientas propias. Pues no sé, me viene a la cabeza pues muchos ingenieros que utilizan pues aparatos de medición que son suyos o albañiles con herramientas propias, etcétera. Pues es una manera de compensar el desgaste de un material propio al trabajador. El de prenda o ropa de trabajo. Hay algunos convenios colectivos que establecen un uniforme que evidentemente proporciona la empresa, pero en ocasiones se da la potestad de poder cambiarlo por unas cantidades, ese plus de ropa de trabajo para que sea el trabajador el que pues pueda comprar la ropa necesaria. Por ejemplo, en hostelería se establecen unos determinados pares de pantalones y camisas, tanto en verano o en invierno, que ha de proporcionar la empresa, o bien puede hacer una compensación por unas ciertas cantidades en plus de ropa de trabajo. Luego tendríamos los gastos de locomoción, transporte y distancia. Pero cuando viene determinado así como plus de locomoción o plus de transporte o plus de distancia, nos encontraríamos con unas cantidades fijas que la empresa pues otorga a los trabajadores pues para compensarles o ayudarles en los gastos de transporte que lleva aparejado pues el ir y venir a su trabajo y realizar su trabajo. Como os decía, estos pluses teóricamente son consumibles o el trabajador los va a utilizar pues para realizar sus funciones laborales, pero no tiene por qué ser así. Vamos a imaginar que una empresa establece unos gastos de locomoción, pues no sé, de 80 euros al mes, pues para ayudar a hacer frente a los gastos de combustible de los trabajadores para ir a sus centros de trabajo. Pues habrá algunos que vivan prácticamente a 50 metros, vayan andando y prácticamente pues se queden con la totalidad de ese plus porque no van a hacer uso de él, y habrá trabajadores que vivan muy lejos y con esos 80 euros pues apenas puedan cubrir pues no sé, la mitad del gasto en combustible que tengan que hacer. Es decir, que son genéricos y sin una equiparación real a los gastos reales y circunstancias personales de los trabajadores, es decir, son unos gastos fijos y genéricos. Por contra, las dietas sí que tienen una equiparación y una relación concreta, puesto que las dietas se dan previa justificación del gasto. Es decir, las dietas por kilometraje o por manutención se pagarán por parte de la empresa una vez que se presenten pues las facturas de que se han realizado esos gastos. Por tanto, sí que son el pago directo por un gasto directo. Por eso, porque las dietas sí que hay una constancia fehaciente de que ese dinero ha sido empleado para realizar el trabajo, las dietas y únicamente las dietas dentro de los pluses extrasalariales están exentas de cotización,
tanto de seguridad social como de IRPF. Es un dinero que figura en la nómina, pero sobre el cual no se hace ningún tipo de deducción, puesto que sería un dinero que se ha pagado y se ha gastado y por tanto no tiene ninguna relevancia a efecto de realizarle deducciones, están exentas. Las dietas únicamente previa justificación con factura, con ticket de ese gasto. Deciros también que están sujetas a unos límites. Además, algunos han sido cambiados recientemente. Por ejemplo, el kilometraje en julio del 2023 ha sido cambiado hasta muchísimos años a 0,19 euros el kilómetro y evidentemente por la subida y la inflación, etcétera, se ha actualizado a 0,26 por kilómetro. Y por ejemplo, pues ahí también tenéis el máximo que se paga al día por manutención sin pernocta pues dentro del territorio español. Cualquier cantidad por encima de esos límites sí que cotizaría y evidentemente estaría sujeta a deducción como si fuera un plus extrasalarial más. Por tanto, y a modo de resumen, hemos de recordar que los pluses extrasalariales es una lista corta y cerrada en la cual se nos presentan pues estos pluses que tenemos aquí. Estos son los pluses extrasalariales, cerrados y acotados. Cuando queramos saber si un plus es salarial o extrasalarial, tenemos que comprobarlo con nuestra lista de pluses extrasalariales. Si está, pues sabremos que es extrasalarial. Si no está, sabremos que será salarial. Es importante, ya veréis como a la hora de que vayamos haciendo varias nóminas, lo vamos a hacer de una forma casi mecánica. Evidentemente decir que la suma de todos los devengos, ya sean percepciones salariales o extrasalariales, nos conformaría el total devengado, que sería el equivalente al salario bruto, es decir, suma de todas las retribuciones que percibo sin que se me haya realizado aún ninguna deducción. Vamos a continuación a ver precisamente el apartado de deducciones. Y llegados a este punto, pues ya sabemos un poco reflejar todas las cantidades que puede percibir un trabajador en su nómina mensual, es decir, todos los devengos. Recapitulando un poco, pues evidentemente tenemos identificado el salario base, que sería pues la cantidad principal que retribuye el trabajo que realiza en sí mismo, y luego normalmente pues van acompañados de diversos pluses, ya sean pluses salariales, que los reflejaríamos aquí, o pluses extrasalariales que lo reflejaríamos pues en cualquier apartado de por aquí. Los sabemos identificar claramente y distinguir entre ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que los pluses o percepciones salariales son acotados, son una lista cerrada. En el momento en que nos aparezca un plus y no sea de los acotados, de los extrasalariales, deduciremos evidentemente que son salariales. Además, dentro de los devengos que se nos pueden presentar, pues podemos haber realizado horas extras, aquí las tenéis, o horas complementarias, que son las horas extras que se realizan en los contratos a tiempo parcial. También las reflejaríamos aquí. Y también puede darse el caso de que ese mes cobremos pagas extras o gratificaciones extraordinarias. Ya sea porque las tenemos prorrateadas mes a mes, con lo cual todos los meses en la nómina nos aparecerá una 12ª parte de las que nos puedan corresponder, o si las cobramos de golpe, pues porque ese es un mes de cobro de paga. Pues normalmente pues el mes de junio la paga de verano, el mes de diciembre la paga de Navidad, o incluso una tercera paga que muchas veces pues es el mes de octubre, el mes de marzo, dependiendo. Pues con todo ello tendríamos todas las percepciones que puede recibir ese trabajador, todos los devengos, y eso nos conformaría el salario bruto. Sin embargo, ese salario bruto que vamos
a reflejar en la nómina, es decir, la suma de todos los devengos, todas las cantidades que percibimos, está bastante alejado de lo que realmente va a cobrar el trabajador, es decir, el salario neto. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir dos grandes deducciones fundamentales. Por un lado, las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otro lado, la retención de IRPF. Estas dos deducciones se restarán evidentemente de nuestro salario bruto y con esas deducciones tanto de las cotizaciones a la Seguridad Social como las retenciones de IRPF, pues nos conformará nuestro salario neto o el líquido total a percibir. Vamos a verlo. Hemos dicho que son dos las grandes deducciones que vamos a tener en nuestro salario bruto. Por un lado, las aportaciones que vamos a realizar a la Seguridad Social, las cotizaciones a la Seguridad Social, y por otro lado, las retenciones a cuenta del IRPF que también vamos a sufrir en nuestra nómina. Vamos a empezar quizá, porque es más sencillo, con la retención de IRPF. Bueno, ya sabéis que todos estamos sujetos al impuesto de la renta de las personas físicas y evidentemente, pues quizá los ingresos que más se tienen en cuenta pues son aquellas rentas que percibimos por nuestro trabajo. A todos los trabajadores se les va a retener cierta cantidad de sus retribuciones a cuenta de la declaración de IRPF que realizará. Ya sabéis que las declaraciones de IRPF son a año vencido, es decir, en julio de los meses de mayo, junio de 2025, realizaremos la declaración de IRPF del ejercicio anterior, del 2024. Pues bien, todas estas retenciones y deducciones por IRPF que vamos a sufrir en nuestra nómina serían como anticipos, como pequeños adelantos a cuenta de esa declaración de IRPF futura. La retención, el porcentaje de retención de IRPF se aplica sobre el salario bruto, sobre nuestro total devengado, con la sola excepción de las dietas justificadas, es decir, aquellos gastos en los que has incurrido para realizar tu trabajo, normalmente pues en comidas, en gasolinas, pernoctas, etcétera, que justificas y la empresa te abona. Eso se considera que no es un ingreso puesto que has justificado ese gasto y la empresa te devuelve ese gasto. Salvo esas dietas con justificante, el resto de retribuciones, es decir, el total devengado estaría sujeto a esa retención de IRPF. ¿Y qué porcentaje de retención nos van a aplicar? Pues depende de muchos factores y además es un proceso bastante complejo de calcular. Pero fundamentalmente depende pues del nivel de ingresos, es decir, a más ingresos el porcentaje que nos van a retener será mayor y también depende pues de tus cargas familiares, evidentemente si tienes pues hijos o gente que dependa de ti, etcétera, pues te van a retener menos que si no tienes y toda tu retribución pues es únicamente para ti. Además os he dejado en nuestro curso pues un enlace a la agencia tributaria donde hay una pequeña calculadora que permite calcular el porcentaje de retención que nos van a hacer. Los contratos temporales, que evidentemente a veces son de muy poquito tiempo y el montante que se va a ganar no es demasiado, tienen una retención mínima del 2%. Todas estas retenciones que nos irán haciendo a lo largo de los meses, pues hará que hayamos anticipado una cantidad a cuenta de la futura declaración de renta. Cuando hagamos esa declaración de renta, tendremos que compensar aquellas cantidades que hemos anticipado, estas retenciones que nos van quitando mes a mes de nuestra nómina. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que todos los meses nos han retenido de nuestra nómina 100 euros, es decir, a lo largo del año hemos anticipado 1.200 euros en esta retención de IRPF.
El año próximo, en los meses de mayo, junio, realizamos nuestra declaración de renta y vamos a imaginar que nos sale a pagar 1.000 euros. Pero como ya hemos anticipado 1.200, en este caso la declaración de renta nos saldrá con un resultado a devolver 200. ¿Por qué? Porque hemos adelantado 200 más de lo que finalmente nos ha salido a pagar. Si en lugar de salir a pagar 1.000 euros nos saliera a pagar 1.500, como hemos anticipado ya 1.200, pues solamente pagaríamos los 300 restantes para compensar esa cantidad. Más o menos así funciona la declaración de renta. Cuando alguien dice que le han devuelto dinero es porque Hacienda le ha retenido de más y es una devolución de dinero que tú antes has anticipado. No siempre es obligatorio presentar declaración de renta. Actualmente más o menos los límites son 22.000 euros brutos en tus retribuciones de trabajo. Si solamente son de un solo pagador, es decir, si solamente recibes de una sola empresa, o de unos 15.000 brutos si son de más de uno. Deciros, por ejemplo, que si has estado trabajando en una empresa y cobrando la prestación por desempleo, ahí ya serían 2 pagadores. Esos serían los límites. Deciros también que la no obligación de presentar declaración de renta no quiere decir que no podáis presentarla. Si con tus datos, con tu borrador, tú haces no tienes que presentarla porque no has llegado a esos 22.000 euros brutos y aún así te das cuenta que se te sale a devolver, pues no sé, 100 euros por unas retenciones que has hecho anteriormente, aunque no tengas obligación, evidentemente puedes realizarla y debes realizarla para que te devuelvan esa parte. Es decir, que es diferente la no obligación a la posibilidad de que tú, si te resulta ventajosa, puedas presentar esa declaración. Eso sería la primera de las grandes deducciones, la de IRPF, que como os digo se hace sobre el total devengado con la única excepción de las dietas justificadas. Es muy sencillo y ese porcentaje de retención siempre lo voy a dar en los ejercicios que planteemos, así que pues es una operación sencilla. Es mucho más compleja la segunda que vamos a ver ahora, que son las cotizaciones de la Seguridad Social. La segunda de las deducciones es las cotizaciones a la Seguridad Social. Fundamentalmente vamos a aportar cotizaciones a la Seguridad Social por 3 grandes conceptos. Serían las contingencias comunes, el desempleo y la formación profesional. Después, si se ha dado el caso que hayamos realizado horas extras, también las horas extras por sí mismas tienen una cotización adicional. Voy a intentar explicaros un poquito en qué consisten, los porcentajes, etcétera. Mirad, contingencias comunes serían las cotizaciones para hacer frente pues a las incapacidades provocadas por accidentes no laborales y enfermedades comunes para los periodos de baja. En principio vamos a aportar un 4,7%. ¿Sobre qué cantidad? Sobre las bases de cotización que no sabemos hacer y que explicaremos posteriormente. Pero este porcentaje del 4,7% es un porcentaje fijo. Deciros también que desde el año 2013 se introdujo un nuevo concepto de cotización pues para fortalecer las cotizaciones y fortalecer el sistema de prestaciones de la Seguridad Social, que es el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El MEI es un porcentaje también que han de aportar empresas y trabajadores y que es progresivo teóricamente hasta el año 2029, en el que se mantendrá ya fijo. El MEI comenzó, como os digo, en el año 2023 y los trabajadores aportaban un 0,1% a añadir a ese 4,7% de contingencias comunes. En el año 2024 fue un 0,12, sí, 2025 0,13, 2026 será el 0,15 y así sucesivamente hasta que en el año 2029 los trabajadores aporten un 0,2 que en principio, y salvo que haya modificaciones, se mantendrá. Aquí os dejo
las aportaciones del MEI para los próximos años y evidentemente pues según el año se irán actualizando. Es decir, que por contingencias comunes el trabajador aportará el 4,7% más el MEI correspondiente de cada año. Ese porcentaje se aplicará sobre la base de cotización de contingencias comunes, que, como os digo, aún no sabéis realizar. Lo veremos posteriormente. Serán dos las bases de cálculo para las cotizaciones a la seguridad social: la base de cotización de contingencias comunes, como os digo, y la base de cotización de contingencias profesionales, que, como os digo, os enseñaré a calcular. La siguiente gran cotización sería por desempleo y evidentemente pues sirve para hacer frente pues a los momentos en los que el trabajador pues pierde su trabajo para cobrar la prestación por desempleo. El porcentaje también es fijo, pero depende del tipo de contrato. A grandes rasgos, si el trabajador es indefinido, tiene un contrato fijo, sería del 1,55%, y si el trabajador tiene un contrato temporal, sería del 1,6%. Hay alguna matización, pero vamos a dejarlo con esta generalidad. Trabajador indefinido o fijo, el 1,55% por desempleo. Si eres temporal, el 1,6%. Y por formación profesional, el 0,1% siempre también de la base de cotización de contingencias profesionales. Esta formación profesional sirve para sufragar la formación profesional continua y ocupacional, no la reglada, como en nuestro caso. Si además ese trabajador ha realizado horas extras, estas en sí mismas tienen una cotización adicional. Si son horas extras de fuerza mayor, cotizarán el 2% del montante de esa cantidad percibida por esa realización de horas extras, y si no son de fuerza mayor, son ordinarias, sería del 4,7%. Por tanto, realizaremos cotizaciones por contingencias comunes que consistirán en el 4,7% siempre, a la que le añadiremos el MEI correspondiente por cada año. Segundo lugar, esta cotización de contingencias comunes se realiza y se aplica sobre la base de cotización de contingencias comunes, que aún no sabemos hacer. Desempleo y formación profesional se aplican sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Hay un pequeño matiz entre ambas bases que veremos a posteriori. El desempleo también es una cantidad fija, aunque depende del tipo de contrato. 1,55 si es indefinido o 1,6 si tienes un contrato temporal, y la formación profesional, que siempre será el 0,1%, también sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Si además se ha cobrado por horas extras, estas cotizan el montante de dinero percibido por horas extras de fuerza mayor, pagará el 2%, y si no son de fuerza mayor, pagarán el 4,7%. Estas serán las cotizaciones. El gran problema, que no las aplicamos sobre una cantidad que ya tengamos, sino que tendremos que aplicarlas sobre unas bases que hemos de calcular. Así que lo vamos a ver a continuación, cómo se procede a ello. Vamos a ver todos estos procesos en un modelo de nómina real, y bueno, hemos visto que sabemos ya reflejar todos los devengos: salario base, pluses salariales, extrasalariales y horas extras y gratificaciones o pagas extras si es el caso, y todo ello sumado pues nos dará nuestro salario bruto o total devengado, que lo pondríamos, sería la suma de todas las retribuciones que hemos recibido. Y ahora que estamos en el apartado de deducciones, sabemos que son dos las grandes deducciones. Por un lado, las aportaciones a las cotizaciones a la seguridad social y el IRPF. El IRPF, como sabemos, es un porcentaje que nos dará nuestro ejercicio, que aplicaremos directamente sobre el total devengado o salario bruto, con la única excepción de las dietas justificadas, que están exentas de esta tributación de IRPF. Vemos, por tanto, que esta deducción es muy sencilla.
En cuanto a la deducción por cotizaciones a la Seguridad Social, pues como hemos dicho, los conceptos fundamentales serán contingencias comunes, donde siempre se va a aplicar el 4,7% más el MEI correspondiente de cada año. Estos porcentajes se realizan sobre la base de cotización de contingencias comunes que aún no sabemos hacer y veremos a continuación. Por desempleo, pues por desempleo vamos a aportar el 1,55 si eres indefinido fijo o el 1,6% sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Y por formación profesional el 0,1% también de esa base de contingencias profesionales. Si además hemos realizado horas extras, las normales van a pagar el 4,7% de la cantidad que hayamos percibido por esas horas extras y si son de fuerza mayor pagan un poquito menos el 2% de esta cantidad recibida. ¿Cuál es el gran problema? Pues que si bien en el IRPF claramente aplicamos un porcentaje sobre una cantidad que ya teníamos, en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, todos estos porcentajes son sobre unas bases de cotización que no sabemos realizar. Y ese será el siguiente paso que hemos de saber, la elaboración de las bases de cotización para poder aplicar los porcentajes correspondientes a las cotizaciones de seguridad social. Por tanto, llegados a este punto, nuestra nómina, pues evidentemente podríamos reflejar todos los devengos, nuestro salario base, nuestros pluses salariales, nuestros pluses extrasalariales, si hemos realizado alguna hora extra o si hemos cobrado ese mes alguna gratificación o paga extra. Con todo ello tendríamos nuestro salario bruto total devengado. En cuanto al apartado de deducciones, el IRPF, que hemos dicho que el porcentaje nos lo va a dar el ejercicio, también lo podríamos aplicar sin problema sobre ese total devengado, con la sola excepción de nóminas justificadas. Sin embargo, las cotizaciones a la Seguridad Social pues es un proceso más complejo. Sí que sabemos ya los diferentes porcentajes que hemos de aplicar. Por contingencias comunes, pues aquí tenéis el 4,7% siempre por contingencias comunes, más el MEI aplicable cada año. Por desempleo, el 1,55 si eres indefinido o 1,6 si eres temporal. Y por FP, siempre el 0,1. Si además hemos hecho horas extras, el 4,7 y el 2%, dependiendo si son de fuerza mayor o no, y siempre por el montante que nos han pagado por esas horas extras. El gran problema que estos porcentajes no podemos aplicarlos de una manera directa como hemos hecho antes con el IRPF, sino que hemos de calcularlos en base a las bases de cotización, contingencias comunes, la base de cotización de contingencias comunes y tanto desempleo como FP sobre la de base de cotización de contingencias profesionales. Pero como os digo, es un apartado que no lo tenemos en la nómina, hemos de calcularlo de una manera expresa y eso se realiza en la base de la nómina. Aquí tenéis determinación de las bases de cotización. Aquí vamos a calcular la base de cotización de contingencias comunes, aquí la de contingencias profesionales. Y una vez que las tengamos calculadas, pues podremos aplicar el 4,7 de la de contingencias comunes y tanto la FP como el desempleo de la de contingencias profesionales. Pero como vemos, no es una cantidad que tengamos y directamente podamos aplicar los porcentajes, sino que hemos de calcularla. Y ese será el siguiente paso, la determinación de las bases de cotización para poder realizar esas cotizaciones y deducirlas de nuestro salario bruto. Vamos allá. Ya sabemos que para aplicar las deducciones por cotizaciones en la Seguridad Social, de manera previa, para poder aplicar los porcentajes correspondientes, hemos de calcular las bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes nos va a servir para poder aplicar el 4,7% de contingencias comunes más el MEI correspondiente y la base de cotización de contingencias profesionales que nos va a servir para poder calcular la cotización por desempleo y también la cotización por formación profesional.
Así que vamos a aprender a calcular cada una de ellas. La base de cotización de contingencias comunes está compuesta por dos sumandos, dos cantidades que hemos de reflejar. Por un lado, la remuneración mensual. Mirad, en la remuneración mensual vamos a sumar tanto el salario base como todos los pluses salariales y extrasalariales. Y no hemos de incluir ni las horas extras ni tampoco las pagas extras en el caso de que ese mes hayamos cobrado, ya sea de forma prorrateada o porque sea el mes de cobro de una paga total, y tampoco las dietas exentas, que ya sabéis que son aquellas con justificante de que se ha hecho ese gasto. Esa suma, remuneración mensual compuesta de salario base, complementos salariales y extrasalariales, sería lo que nos determine la remuneración mensual. Como digo, excluimos tanto las horas extras como las pagas extras como las dietas justificadas. El segundo sumando sería la prorrata de pagas extras. Mirad, a nivel de cotización, la Seguridad Social quiere que se cotice todos los meses pues de una manera proporcional. Por eso realiza para la determinación de la base de cotización de contingencias comunes la prorrata de pagas extras, que no es más que la media al mes del total de pagas extras que percibe ese trabajador. Ya sabemos que al menos recibirás 2 pagas extras, que es el mínimo legal que se establecen, pero pueden ser muchas más, 3, 4, etc. Pues bien, a nivel de cotización hemos de cotizar por la parte proporcional del mes por el cobro de dichas pagas extras, con independencia que la cobremos prorrateadas, que las cobremos de golpe, etc. Por tanto, el cálculo de lo que nos corresponde de manera mensual por el total de pagas extras que cobramos lo vemos aquí. Sería simplemente pues una división entre las pagas que cobramos por cuánto nos pagan por cada una de ellas y lo dividimos entre 12. La suma de estos dos conceptos, remuneración mensual y la prorrata de pagas extras, nos va a determinar la base de cotización de contingencias comunes, que será sobre la que apliquemos ese 4,7% más MEI. La otra base que hemos de calcular sobre la que aplicamos el desempleo y la formación profesional sería la base de cotización de contingencias comunes, profesionales, y es muy sencilla, puesto que viene dada por lo que nos haya dado la base de cotización de contingencias comunes y le añadimos la cuantía de las horas extras que hemos realizado ese mes, sin diferenciar si son de fuerza mayor o si no lo son. La suma de la cantidad percibida por horas extras más la base de cotización de contingencias comunes nos determina la base de cotización de contingencias profesionales. Evidentemente, si ese mes no se han realizado horas extras, las dos bases coincidirán. Y de esta manera ya tenemos calculadas las bases de cotización sobre las que aplicar las cotizaciones. Para verlo pues de una manera mucho más práctica en nuestra nómina, fijaros, aquí reflejaríamos la base de cotización de contingencias comunes y aquí la de contingencias profesionales. Ya hemos visto en qué consisten cada uno de los apartados que las componen. Hemos dicho que eran dos sumandos los que nos determinan la base de cotización de contingencias comunes. Remuneración mensual, aquí vamos a reflejar el salario base y todos los pluses salariales y extrasalariales. Recordad, hemos de evitar no forma parte de esta remuneración mensual ni las horas extras, ni las gratificaciones extraordinarias, es decir, las pagas extras, ni tampoco las dietas exentas porque son con justificante de pago. Y por otro lado, el segundo sumando sería la prorrata de pagas extras, que no es más que la media mensual de todas las pagas extras que se cobren a lo largo del año, es decir, número de pagas por la cuantía de cada paga entre 12. La suma de estos dos conceptos nos determinará la base de cotización de contingencias comunes. Para calcular la base de cotización de contingencias profesionales es muy sencillo, puesto que solamente sería la suma de la base de cotización de contingencias
comunes más las horas extras si es el caso. Si no hay horas extras, evidentemente las dos coincidirán y la reflejaríamos aquí. Una vez calculadas, pues ya podríamos aplicar el 4,7% de contingencias comunes sobre la base de cotización de contingencias comunes y tanto el desempleo 1,55 si es indefinido, 1,6 si es temporal, sobre la base de cotización de contingencias profesionales y también sobre esta el 0,1 de formación profesional. Por último, también os dejo aquí reflejados pues los tipos de cotización aplicables este año y también aparecen las cotizaciones que ha de aportar la empresa. Sin embargo, nosotros no vamos a realizar las aportaciones empresariales y nos vamos a centrar únicamente en las aportaciones y cotizaciones del trabajador. Aquí se reflejan pues las que ya hemos visto, el 4,7 por contingencias comunes, que recordad hemos de añadirle el MEI correspondiente a cada año, las cotizaciones de horas extras, el 2% si son de fuerza mayor, 4,7% si no lo son, el 1,55 o 1,6 por desempleo, dependiendo de si el contrato es indefinido o a tiempo parcial, y el 0,10% de formación profesional. También aquí tenéis reflejadas las cuantías máximas exentas en esas dietas con justificante, pues ya sea por dormir, por pernoctas, por gastos de estancia, dietas, etcétera. Y para finalizar nuestra videoclase de la teoría de cómo realizar e interpretar una nómina, aquí también os reflejo las bases de cotización aplicables para este año en sus bases máximas y mínimas. Mirad, a la hora de calcular las bases de cotización, hemos siempre de compararlas con las bases máximas y mínimas que se aplican cada año. Estas bases máximas y mínimas se especifican para los diferentes grupos profesionales o categorías profesionales. Esto siempre lo encontraremos reflejado en nuestra nómina y evidentemente una vez calculadas hemos de compararlas. Han de estar entre los mínimos y los máximos aplicables en cada caso. Si no fuera así, es decir, imaginad que no llegamos, aunque es muy extraño, a la base mínima, sería sobre esta base mínima sobre la que realizaríamos las cotizaciones, y si sobrepasamos la base máxima, pues realizaríamos nuestras cotizaciones sobre esa base máxima. También es complicado. Deciros que una de las novedades que se pone en marcha en el año 2025 es una cotización adicional llamada cuota de solidaridad, que se va a aplicar a aquellos trabajadores cuyas bases de cotización superen la base máxima. Hasta este año 2025, pues si se superaba esa base máxima, se cotizaba por la base máxima y ya está. A partir del 2025, el exceso sobre la base máxima va a tener también una cotización adicional que también se va incrementando de forma progresiva hasta el año 2045, pero bueno, ese exceso de la base máxima cotiza aproximadamente pues sobre el 1%, desde el 0,92 hasta el 1,17 se hacen diferentes tramos de ese exceso, pero bueno, es una excepción, una novedad para este año 2025 que os quería reflejar, pero no vamos a hacer evidentemente ningún ejercicio así. Como veis, son muchísimas las excepciones, las peculiaridades, las puntualizaciones. Nosotros vamos a realizar ejercicios muy básicos que nos van a servir pues para tener un conocimiento global, pero creo que es suficiente. Es evidente que toda esta explicación teórica os debe resultar muy densa y de difícil comprensión. Creo que verla materializada en la realización de un ejercicio práctico os va a ayudar muchísimo. Así que realizaremos otra nueva videoclase con una explicación detallada de una nómina para que todos estos conceptos se puedan interiorizar y asimilar. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención.